Bien, hermanos, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 31 de nuestra confesión de fe. Es el penúltimo capítulo, si Dios lo permite. El próximo domingo entonces concluiremos con este estudio que nos ha llevado ya 2 años. Un estudio sistemático, pausado, párrafo a párrafo de cada uno de los capítulos de la Confesión de Fe de 1689, la cual es la confesión que sostenemos en esta iglesia. Y este capítulo 31 trata sobre el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Ese capítulo 31 nos habla de qué ocurre con aquellos que mueren tanto en el Señor o no en el Señor. Ahora quiero que antes de iniciar en el estudio específico y directo de este capítulo, que hablemos de lo que se conoce como el estado intermedio. El estado intermedio. Ese estado se refiere al lugar donde los seres humanos van después de la muerte. Es ese estado en el que los hombres se encuentran después de la muerte y antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es ese periodo de tiempo comprendido entre la muerte y la resurrección. A ese espacio de tiempo se le llama estado intermedio. Y ese estado intermedio, hermanos, no es el destino final de los hombres. Como vamos a ver, aquellos que mueren en Cristo, sus almas van al paraíso. Pero ese no es el estado final. El Señor ha prometido que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor ha prometido que hay una resurrección de nuestros cuerpos. Así que ese estado en el que nuestros espíritus están en el cielo con el Señor, ese periodo de tiempo hasta la resurrección, es lo que se conoce como el estado intermedio. Ahora, habiendo visto lo que es el estado intermedio, vamos a ver el contenido de nuestra confesión de fe que nos habla del hombre, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección. Y este párrafo inicia estableciendo una distinción entre el cuerpo y el alma. Una distinción entre el cuerpo y el alma. Dice sobre los cuerpos, la confesión inicia hablándonos de lo que ocurre con los cuerpos después de la muerte. Dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Aquellos que mueren una vez que el alma se separa del cuerpo, la muerte hace que el cuerpo humano entre en un proceso de corrupción, un proceso de descomposición. Y esto es lo que se nos dice claramente en Génesis capítulo 3, verso 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué ocurre con nosotros cuando morimos? Comienza en nuestros cuerpos un proceso de descomposición que nos lleva al estado del polvo. El cuerpo comienza a corromperse hasta que se vuelve cenizas. Otros pasajes describen este proceso de descomposición de la misma forma en que lo define la confesión usando el término corrupción. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 13, verso 36. Dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, lo que es un término también utilizado para referirse a la muerte, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Vio corrupción. Los cuerpos de los hombres se descomponen, vuelven al polvo, como dice la palabra de Dios, se vuelven cenizas. Ahora, ¿qué ocurre con las almas? Bueno, en cuanto a las almas,
La confesión nos habla de su naturaleza inmortal. Dice, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. A diferencia del cuerpo que se descompone, que se vuelve polvo, que se vuelve cenizas, las almas de los hombres no entran en un proceso de corrupción, las almas no mueren. Tienen, como dice la confesión, una subsistencia inmortal. Esto se ve expresado claramente, por ejemplo, en pasajes como Mateo capítulo 10, verso 28, donde dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma no muere, el alma no es aniquilada, no desaparece como algunos enseñan. No, el alma tiene una naturaleza inmortal. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7 dice, acuérdate acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Claramente se presenta allí esa distinción entre el alma y el cuerpo. El cuerpo volverá al polvo, el alma es inmortal, volverá a Dios. Bueno, habiendo establecido la distinción entre el alma y el cuerpo, entonces los escritores de la confesión pasan en este párrafo 1 a hablarnos de las almas de los justos y las almas de los injustos. Todos los hombres moriremos, todos nuestros cuerpos entrarán en ese estado de corrupción, todos los cuerpos se volverán polvo. Ahora, las almas de los justos y las almas de los injustos tienen un destino distinto. Las almas de los justos, nos dice la confesión, en primer lugar, que son hechas perfectas. La confesión muestra que los justos que mueren pasan a un proceso de transformación en el que son hechas perfectamente santas. Dice la confesión, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad. El Señor, una vez que nuestras almas abandonan nuestro cuerpo, las almas pasan por un proceso de transformación en el que se completa esa transformación, en el que se completa ese proceso de santidad. El Señor nos hace perfectos. Ningún trazo de pecado. Las almas de los hijos de Dios son hechas perfectas. Ningún trazo de pecado. Eso lo vemos descrito en pasajes como Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Dice allí en Hebreos 12, verso 22 al 23, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. El espíritu de los justos, habiendo sido transformados, habiendo sido completada esa obra de santificación, ahora son hechos ya perfectos. En el cielo, en el paraíso, allí donde están nuestros hermanos, no hay
ni una minúscula partícula de pecado. Ni una minúscula partícula de pecado. Todas las almas de los justos son hechas perfectas. Pero esas almas que son hechas perfectas no lo son para que estén divagando en el planeta, caminando por los pasillos de los edificios sin que nadie las vea. No, dice la confesión que esas almas que son transformadas a un estado de perfección y santidad son entonces o son llevadas al paraíso. Dice la confesión, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Ve, allí nos está hablando indirectamente de ese estado intermedio. Las almas hechas perfectas pasan a la presencia de Dios en el paraíso, pero allí están esperando. Es un estado intermedio, allí están esperando eso que vemos en las Escrituras, que ellos anhelan con todo su corazón, la restitución, la redención de sus cuerpos. Están anhelando el día de la resurrección, donde sus cuerpos y sus almas serán reunidas otra vez. Bueno, las almas son llevadas al paraíso, donde están con Cristo. Quizás uno de los pasajes más significativos que nos hablan de ese ser llevados al paraíso es aquel que se describe en Lucas 23, donde vemos la conversación de nuestro Señor Jesucristo con el ladrón en la cruz. Allí el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Eso no es un proceso que toma días, no toma semanas ni meses. Las almas no se quedan purulando por la tierra esperando algún tipo de transportación tardía. No, es inmediatamente. Esas almas son transformadas, esas almas pasan a estar en la presencia de Dios en el paraíso. Nosotros vemos esto también en pasajes como 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo. Esa es una descripción de la muerte. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Los creyentes pasan inmediatamente. Sus almas hechas perfectas pasan inmediatamente al paraíso para estar con Cristo. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos, con las almas de los impíos? Con las almas de los no creyentes. Bueno, la confesión en este capítulo 1 también aborda esa pregunta. Dice la confesión, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Ven allí, en ese Hades, en ese infierno, ellos están allí también en un estado intermedio. Ellos están esperando algo. Están siendo atormentados, esperando el día del juicio final. Aquí podemos ver que los escritores de la confesión nos están hablando de dos cosas. Primero nos dicen el lugar en el que se encuentran estas almas de los incrédulos, de los impíos, y en segundo lugar nos habla de la circunstancia en la que se encuentran, el lugar y la circunstancia en la que se encuentran. A diferencia de los justos que van al paraíso, los incrédulos, los impíos, aquellos que
no creyeron en el llamado de Cristo Jesús al arrepentimiento y la fe, dice la confesión que ellos son arrojados al infierno. Y esto lo vemos ilustrado en pasajes como Lucas capítulo 16, verso 22 en adelante. Dice, y sucedió que murió el pobre y fue llamado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Recuerdan esa historia del rico y Lázaro? Donde el pobre Lázaro es tomado al seno de Abraham. Él murió y fue llevado al paraíso. ¿Y qué pasó con el rico? Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y dice que en el Hades alzó sus ojos. Abrió sus ojos allí en el infierno. Y más adelante, en el verso 26, entonces se nos presenta una distinción entre estos dos lugares. Una distinción entre estos dos lugares. Dice, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. La Biblia es clara al presentar que el destino de los justos y los injustos es totalmente diferente. Unos son llevados al paraíso, otros son arrojados al infierno. No hay ninguna base bíblica para creer, apoyar una enseñanza como el purgatorio. Y de hecho, los escritores de la confesión nos hablan de eso también. Ahora, no solamente nos dicen el lugar donde se encuentra, sino también nos hablan de las circunstancias en las que se encuentran. Dice que ellos son atormentados. Ellos permanecen allí siendo atormentados, envueltos en densas tinieblas, dice la confesión. Los no creyentes que son llamados a la eternidad en un estado de incredulidad, son arrojados al Hades y allí son castigados. Allí son atormentados. Dice Lucas capítulo 16, verso 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado a los ángeles, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, dice la palabra de Dios. El lugar y las circunstancias se describen en este pasaje. El lugar, el Hades, las circunstancias siendo atormentado. No hay ninguna base bíblica para creer en el purgatorio. Y dice los escritores de la confesión, terminan el párrafo 1 diciendo, fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la escritura no reconoce ningún otro. Termina la confesión. La escritura no reconoce ningún lugar que no sea o el paraíso o el infierno. Si usted tiene esperanza de que usted va a encontrarse en un lugar allí donde quizás alguien haga sacrificios y pague alguna indulgencia para sacarlo de allí, usted está terriblemente equivocado. Terriblemente equivocado. Pueden pagar millones a una falsa iglesia. Millones. Si abrió sus ojos en el Hades, ese será su destino final eterno. Aparte de estos dos lugares, las escrituras no reconocen ningún otro. Amigo, estás aquí.
sin Cristo Jesús. Escucha esto. Mientras hay vida, hay esperanza. Ve a los pies de Cristo hoy para que seas librado de ese infierno eterno. Bueno, luego en párrafo 2 de este capítulo, entonces nos habla de la transformación de los santos, tanto para los que hayan muerto o para aquellos que aún se encuentren vivos en la resurrección. Lo primero que nos hablan es de los santos que se encuentren vivos en el día de la resurrección. Y lo que intentan es responder a la pregunta, ¿qué va a ocurrir el día de la segunda venida del Señor Jesucristo con aquellos que aún estén vivos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Ya vimos que aquellos que mueren en Cristo, sus almas son transformadas y son llevadas a un estado de perfecta santidad. Pero ¿qué va a pasar con los que no murieron y se encuentren entre nosotros o se encuentren en este mundo cuando Cristo venga? Bueno, la confesión responde a esta pregunta y dice en el párrafo 2, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, no morirán, sino que serán transformados. Ellos también serán transformados. Y esto se enseña claramente en pasajes como Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Allí el apóstol Pablo dice, en Primera de Corintios 15, 51 al 53, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos morirán, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes que mueren en Cristo, como vimos, sus almas son transformadas a un estado de perfecta santidad. Dice el pasaje que ellos en el día de la resurrección volverán a reunirse con sus cuerpos, se levantarán de sus tumbas. Y dice el pasaje, y los muertos resucitarán incorruptibles. Sus almas perfectamente santas se reunirán a un cuerpo renovado, un cuerpo transformado, un cuerpo que no tiene corrupción, no tiene pecado tampoco. Y dice que nosotros que estemos vivos, o aquellos que estemos vivos en la segunda venida del Señor Jesucristo, ellos en sus cuerpos serán transformados también. Porque es necesario, dice el pasaje, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y que esto mortal, nuestros cuerpos mortales, se vistan de inmortalidad. Seremos transformados. Gloria al Señor por esto. Imaginan que aquellos que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo sean como santos de segunda categoría, con cuerpos iguales, con sus cuerpos como lo tienen. No. El Señor transformará nuestros cuerpos. Y aquello que es parte de nuestra corrupción, aquello que es parte de nuestro pecado, aquello que es parte de ese pecado remanente en nosotros, será quitado. Nosotros también, si el Señor viene, nosotros también seremos transformados. Bueno, luego nos hablan de la naturaleza de esa resurrección. Dice, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros. Con sus mismos cuerpos y no con otros. Tanto los creyentes como los impíos serán resucitados. Eso se ve claramente en pasajes como Juan, capítulo 5, versos 28 y 29.
Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La resurrección involucra a todos los seres humanos, a todos los seres humanos que hayan muerto, justos o injustos. Pero unos serán resucitados para la vida y otros serán resucitados para el juicio. Hechos capítulo 24, versículo 15 dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Todos resucitarán. Y los escritores de la confesión nos dicen que todos resucitarán con sus propios cuerpos. Sus propios cuerpos. Job nos habla de esto en el capítulo 19, versos 26 y 27, donde dice, y después de deshecha mi piel, ahí está hablando de la corrupción del cuerpo, después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Mis ojos, estos ojos que Dios me dio, serán los mismos ojos que verán al Señor Jesucristo el día de la resurrección. Ahora nos hablan, dentro del tema de la naturaleza de esta resurrección, nos dicen que estos cuerpos resucitados son los mismos cuerpos que fueron enterrados. Esos mismos cuerpos serán los que resucitarán. Ahora ellos resucitarán con cualidades distintas. Dice la confesión, aunque con diferentes cualidades. Dice, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Será mi propio cuerpo, será mi cuerpo y no el de otro que verá al Señor, pero no será este cuerpo sujeto a pecado, no será este cuerpo que se enferma, que puede morir. Será este mismo cuerpo, pero con cualidades diferentes. Es lo que vemos allí en ese pasaje que leímos, de 1 Corintios 15. Así es también la resurrección de los muertos, dice el pasaje. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder, dice el pasaje. Es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo santificado, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que ahora tiene distintas cualidades, es un cuerpo que ahora no verá corrupción, es un cuerpo que ahora no está sujeto a debilidades, es un cuerpo que es ahora restaurado por el poder del Señor Jesucristo. Nuestras almas y nuestros cuerpos serán transformados y serán reunidos nuevamente para estar para siempre juntos. No vamos a morir nuevamente y estaremos con Cristo por la eternidad. Bueno, los escritores de la confesión entonces concluyen en este tercer párrafo, el párrafo número 3. Allí nos hablan de la resurrección de los justos y de los injustos. Dice el párrafo, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados los cuerpos de los injustos
por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra los cuerpos de los justos por su espíritu para honra. Y que en este pasaje, en este texto, los escritores de la confesión están haciendo una referencia directa al pasaje que se encuentra en Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Habrá una resurrección. Todos resucitarán. Todos resucitarán, justos e injustos. Pero unos resucitarán para gloria. Unos resucitarán para honra. Unos resucitarán para unir sus almas perfeccionadas con sus cuerpos glorificados y poder habitar en el paraíso, en gloria con Cristo, en una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero otros serán unidos a sus cuerpos para ser condenados por la eternidad en un infierno. Serán resucitados para el día del juicio. Serán resucitados para que sobre ellos caiga por la eternidad la ira de Dios, para que ellos allí sufran y sean atormentados por su incredulidad, por su desprecio de Cristo. Todos resucitarán, pero todos resucitarán a dos realidades distintas. Y nos dicen los escritores de la confesión, nos presentan en la realidad de esta resurrección para justos e injustos, pero terminan hablándonos del agente de la resurrección. Dicen los cuerpos de los justos por su espíritu para honra. Serán resucitados por su espíritu para honra. Y con esto la confesión está declarando que este poder de la resurrección es aplicado por el particular ejercicio del Espíritu Santo. Y esto lo vemos expresado en pasajes como Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El ejercicio del poder del Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de la tumba es el mismo poder que levantará a los santos en el día de la resurrección. Oh, hermanos, este capítulo de la confesión puede sonar muy aterrador para algunos. Puede sonar muy aterrador para ti si no tienes esperanza, si no estás consciente de la realidad de que has sido salvo, si no has venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Este capítulo debe de ser muy aterrador para ti. Pero para aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, este capítulo nos llena de gran esperanza. Habremos de ser resucitados, habremos de ser perfeccionados, habremos de ser glorificados, habremos de venir a estar con el Señor Jesucristo para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Gloria a Dios por su misericordia que nos llamó de las tinieblas a la luz. Gloria al Señor
que tuvo de nosotros misericordia, no por nada que nosotros hiciéramos, sino solamente por gracia. Gloria a Dios, porque el creyente puede andar en este mundo seguro y gozoso de que después de la muerte estaremos algún día reunidos con Cristo para siempre. Al final de este capítulo, dicen los escritores de la confesión, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. O esa transformación de la cual se nos habla, llevará nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Él tomará nuestros cuerpos, este cuerpo caído, este cuerpo sujeto al pecado, este cuerpo sujeto a la muerte, este cuerpo sujeto a la enfermedad, a la debilidad. Él tomará ese cuerpo de humillación y lo transformará en conformidad al cuerpo de su gloria. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, sabemos que cuando Él regrese en gloria, sabemos que cuando escuchemos el llamado de esa trompeta, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice el Señor. Seremos transformados. Oh hermanos, esta doctrina sobre la resurrección de los muertos tiene que ser una fuente de gran gozo para los creyentes. Gozo en el Señor. Y debe de ser también una fuente de fortaleza para ese día en el que hemos de afrontar la muerte. Oh amigo, pero tú que no has venido a los pies de Cristo Jesús, la doctrina bíblica sobre la resurrección, la doctrina bíblica sobre la eternidad después de la muerte debe de ser una razón de terror para ti. Por amor de tu alma, por amor de tu alma, ven hoy a los pies de Cristo Jesús, para que seas salvado de esa eternidad de tormentos, para que puedas disfrutar de las promesas que se le hace a los hijos de Dios, ser transformados, glorificados y habitar con Cristo para siempre. Vamos a orar.